Buen día, muchas gracias por la invitación a este primer simposio interdisciplinario de mama. Yo voy a hablar sobre un tema muy interesante y controversial, que es el tratamiento del cáncer de mama durante el embarazo. Para hacer esta presentación voy a tener una agenda en la cual voy a manejar inicialmente una introducción donde voy a hablar de generalidades de esta condición. Posteriormente voy a hablar ya específicamente de las recomendaciones de tratamiento del cáncer durante el embarazo. Posteriormente voy a hacer un énfasis especial en el manejo del cáncer de mama, porque esta es la neoplasia más frecuente que se puede presentar en el embarazo. Unas palabras posteriormente del manejo de la fertilidad, ya que este es un tema pues también que genera muchas inquietudes para abordar después de que se ha tenido un tratamiento de cáncer, y al final unas conclusiones. Para empezar con la introducción, pues debemos tener en cuenta que en la estadística está descrito que se diagnostica cáncer en una de cada 1000 mujeres embarazadas, y es posible que esta frecuencia vaya en aumento, dado que lo que se ha visto históricamente durante las últimas décadas, durante los últimos años, es que los embarazos se generan a una edad más avanzada. Entonces el hecho de que haya mamás embarazadas de mayor edad nos genera que haya más probabilidad de tener también cáncer durante el embarazo. Este mapa nos muestra la epidemiología y la distribución del cáncer en mujeres jóvenes. Vemos en rosado lila está la distribución del cáncer de mama, vemos cómo predomina en Estados Unidos, en Brasil, en gran parte de África y en la parte de Europa. En naranja vemos el cáncer de cervix, que claramente es un problema para el tercer mundo. Este cáncer de cervix no se ve generalmente en países desarrollados. Y estos son básicamente como las dos neoplasias más importantes que podemos ver en este mapa. Entonces debemos tener en cuenta que de todos los cánceres que ocurren en el embarazo, como ya mencioné, 1 de cada 4 son cánceres de mama. Aproximadamente la misma frecuencia se presenta el cáncer de cuello uterino, pero como les mostré, la distribución también varía geográficamente en el mundo. Los siguientes dos tipos de cánceres más frecuentes son los derivados de las células sanguíneas, como las leucemias, en un 15%, y los linfomas, en un 10%. Con una mucho menor frecuencia tenemos un 8% de casos que se refieren a melanomas y a cánceres de tiroides. Entonces en esta gráfica podemos ver la distribución en líneas horizontales que predominan en todos los grupos etarios. Encontramos el cáncer de mama, predominante en todas las edades de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39 y 40 a 45. En segundo lugar, encontramos en negro el cáncer de cervix como otra frecuencia también importante en todos los grupos etarios, y más chiquitas las frecuencias, en las barras vemos la leucemia y el linfoma. Entonces esto es lo que nos vamos a enfrentar cada vez que tengamos una mujer embarazada con cáncer. Epidemiológicamente eso sería lo más esperable. Esa situación pues representa un gran dilema médico y ético, porque lo que vemos es que se tiene que definir el tratamiento del cáncer. Y el problema es que si se retrasa el tratamiento para no perjudicar el feto, porque como voy a explicar más adelante, es claro que la quimioterapia puede afectar al feto, la vida de la madre se pone en riesgo. Pero si tratamos a la madre, se pone en riesgo la vida del hijo. Adicionalmente pueden haber otros problemas durante el embarazo, como son la dificultad de hacer el diagnóstico y los estudios de extensión, el efecto de esta primera situación de cáncer en un embarazo para futuros embarazos, y los problemas éticos que van sumados a las decisiones que hay que tomar con respecto a la viabilidad del embarazo. Entonces lo más importante, y pienso que lo que debe quedar de esta conferencia, es que el manejo de estos pacientes es complejo, por lo tanto debe ser personalizado y realizarse dentro de un equipo multidisciplinario que incluye ginecólogos, oncólogos, cirujanos y claramente un especialista en bioética, porque se van a tomar decisiones importantes con respecto a la viabilidad del embarazo y del feto. Es importante saber que pues también tenemos guías de manejo que recomiendan las sociedades de oncología importantes, como la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología, y tiene una guía establecida del manejo del cáncer, el embarazo y la fertilidad. También específicamente para cáncer de mama tenemos unas guías, y para preservación de la fertilidad.
De modo que tenemos que usar siempre estas herramientas para poder tomar las decisiones basadas en estas guías, ya que, como lo mencioné previamente, es una situación compleja. Entonces, lo más importante es ofrecer un tratamiento óptimo para la madre y alcanzar el máximo de tiempo posible del embarazo para que sea viable y se logre un bienestar fetal. Ese es como el objetivo más grande y la idea es encauzar todas las estrategias para cumplir este objetivo. También debe tenerse en cuenta, sin embargo, que una mujer con cáncer no puede esperar las 40 semanas que dura el embarazo, especialmente si el cáncer es agresivo o se debuta metastásico. Entonces hay que tener en cuenta todas esas situaciones para poder tomar las mejores decisiones. También es importante tener en cuenta que durante el embarazo es difícil diagnosticar el cáncer porque muchas veces el tumor se detecta tardíamente, porque los síntomas del cáncer pueden quedar enmascarados por los síntomas propios de la gestación, que pueden haber náuseas, hinchazón de las mamas, sangrado genital, y adicionalmente el cambio en la anatomía del cuerpo de la mujer también puede dificultar una exploración física y la detección de masas en las mamas o en el abdomen. Si esto sucede, pues va a ser más difícil encontrarlo con una mujer embarazada. Igualmente en sangre, pues también vamos a encontrar alteración de algunas pruebas sanguíneas que pueden ser marcadores de inflamación o marcadores tumorales, y esto también va a evitar que podamos hacer un diagnóstico precoz, porque pues es lo menos probable, pero todos estos hallazgos lo puede dificultar que haya un cáncer en el embarazo. Para hacer diagnóstico con imágenes o con pruebas, también debemos tener en cuenta que hay pruebas que son seguras para realizar durante el embarazo, que no afectan el feto, y otras que sí pueden afectar el feto. Las pruebas que pueden ser seguras para el feto son la citología vaginal, una mamografía, una ecografía abdominal, pruebas de sangre. Sin embargo, si hablamos ya de una tomografía de tórax, estudios de medicina nuclear que usan medios de contraste radioactivos, contrastes yodados, radiografía que tiene radiación, pues esto puede afectar el feto y tiene un uso limitado en esta situación, y eso hay que valorarlo siempre que haya que hacer estudios a la mamá. Bueno, hablando ya específicamente del tratamiento del cáncer durante el embarazo, una vez ya tenemos el diagnóstico establecido, siempre es importante valorar varios factores para tomar las decisiones del tratamiento. El factor más importante es mirar el estadio, que se refiere a la extensión del tumor, y su pronóstico. Entonces no es lo mismo una enfermedad localizada a una enfermedad que se presente con metástasis, y no es lo mismo si tenemos un tumor que es muy quimiosensible, como el cáncer de mama puede ser, versus un melanoma que no sería tan quimiosensible. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Como segundo ítem importante, las semanas de gestación al diagnóstico y la viabilidad fetal. No es lo mismo detectar un cáncer durante el primer trimestre del embarazo, que el bebé apenas se está formando, está en fase embrionaria, en formación de órganos importantes, versus segundo y tercer trimestre, que el feto ya está formado y ya puede ser más viable y menos susceptible a efectos teratogénicos de la quimioterapia. Entonces también esto va ligado al siguiente paso, los posibles efectos secundarios del tratamiento en el feto, los riesgos de la madre, si se puede retrasar la terapia lo más que se pueda para que el embarazo avance, y el riesgo si el bebé hay que inducir un parto prematuro, qué riesgos puede tener ese bebé cuando nace. Entonces hay que tener en cuenta todas estas situaciones para tomar la decisión del tratamiento. En esta gráfica vamos a recordar cómo se genera todo el desarrollo del feto a través de la edad gestacional. Vemos que en las primeras semanas de vida se están formando todos los órganos importantes. Hasta la semana 8 el feto tendría un gran riesgo. Bueno, eso es un periodo de embrión, la verdad. En este periodo de embrión hasta la semana 8 tiene mayor riesgo de anormalidades congénitas si administramos una quimioterapia. El riesgo puede ser hasta el 20% que este feto tenga malformaciones. Ya después de la semana 9 en adelante, que el feto ya tiene todos sus órganos importantes formados, en realidad no vamos a generar, o el riesgo de generar anormalidades es muchísimo menor. Entonces este periodo de las primeras 8 semanas es el más grave y es el más crítico, porque en este momento si administráramos quimioterapia el feto va a tener malformaciones graves, incluso se puede perder el embarazo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta situación? ¿Qué alternativas tenemos? Entonces, una primera alternativa es retrasar el tratamiento hasta que el feto pueda nacer con seguridad.
En este caso, pues hay que mirar qué tipo de tumor tiene la mamá, si es un tumor que puede esperar varias semanas a que se inicie el tratamiento, y también evaluar, porque la idea es que apenas se pueda hacer el desembarazo, se realice maduración pulmonar y se tenga el feto, mirar qué riesgos tiene el bebé de ser prematuro. Esta opción es viable principalmente cuando se detecta el cáncer en el tercer trimestre del embarazo y el cáncer está localizado, que el embarazo ya está terminando, entonces se pueden esperar unas semanas que el bebé nazca y luego se empieza el tratamiento, y sobre todo adicionalmente si la vida de la mamá no está en riesgo por metástasis, sino se trata de un cáncer temprano, esta opción sería una opción viable en ese momento. La otra opción, que es la más pues dolorosa y grave, es cuando la mamá tiene un diagnóstico temprano durante el primer trimestre del embarazo, el cáncer es agresivo y la mamá puede fallecer. En este caso, si el si el cáncer es agresivo, compromete la vida de la mamá, si no se trata, pues lo más indicado es salvar la vida de la mamá, iniciar tratamiento con quimioterapia, y pues aquí vamos a tener toda la posibilidad de que el embarazo se interrumpa, y esta interrupción puede ser secundaria a los tratamientos oncológicos o puede acordarse previamente a través de una solicitud que se discute con la madre. Entonces esta es la situación ética más controversial, pero pues estamos en un escenario muy grave donde la mamá tiene todo el riesgo de morir por un cáncer agresivo y el diagnóstico se hace en el primer trimestre del embarazo, y esta es la situación, pues como comenté previamente, más dolorosa y agresiva en este momento, pero lo que prima en este momento también es la vida de la madre. Y la tercera condición es cuando se puede tratar el cáncer durante el embarazo, minimizando los riesgos del feto. Entonces esta opción se genera generalmente cuando la mamá tiene el segundo o tercer trimestre del embarazo, se diagnostica el cáncer, y lo que hace en el caso de oncología clínica, lo que hacemos es valorar el tipo de cáncer, el tipo de medicamentos que se pueden utilizar en dosis ajustadas, y hay tipos de medicamentos que pueden ser administrados en el embarazo y otros no, y esta es la situación que regularmente se nos presenta, y es cuando puede suceder la situación de que hagamos quimioterapia durante el embarazo, pero esto sucede segundo o tercer trimestre, apenas el bebé se puede hacer maduración fetal de pulmonar, se madura, y se desembaraza la mamá y sigue el tratamiento después del parto. Entonces, la quimioterapia, es importante tener en cuenta que la mayoría de medicamentos van a atravesar la placenta y van a llegar al feto. La quimioterapia citotóxica por naturaleza va a inhibir la división celular para que el cáncer no crezca y obviamente puede afectar el desarrollo fetal. Durante el embarazo, principalmente en el primer trimestre, se va a asociar a abortos espontáneos, malformaciones, mutaciones genéticas, tumores y retrasos en el desarrollo. Como mencioné previamente, en el primer trimestre solo se podría administrar sabiendo todos estos riesgos, sabiendo que la mamá tiene alto riesgo de morir. Es la justificación por la cual se haría este tipo de tratamiento. Y la lactancia materna de mamás que están recibiendo quimioterapia, pues está contraindicada porque estos medicamentos pueden pasar a través de la leche materna al bebé. Entonces no está recomendado que una mamá que tenga quimioterapia en el posparto administre lactancia a su bebé. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la quimioterapia en el embarazo? Entonces, lo que se ha visto es este estudio publicado en Lancet Oncology en 2012. Estos son los principales efectos cuando hacemos quimioterapia en segundo y tercer trimestre, que como comenté previamente, es la situación más frecuente en la cual tratamos la mamá y seguimos con el embarazo hasta lograr la mayor edad gestacional posible de seguridad para que el bebé nazca. Esto lo hacemos con esquemas de quimioterapia adaptados y ajustados al embarazo. Sabemos que hay medicamentos que se pueden usar con más seguridad que otros que en el embarazo. Entonces, eso lo tenemos en cuenta. ¿Qué puede pasar con esta administración de quimioterapia? Como mencioné previamente, ya no va a generar malformaciones en el feto porque ya el feto está formado en el primer trimestre. Segundo y tercer trimestre el feto ya es viable. Lo que puede pasar es que haya riesgo de parto prematuro en un 6%, ruptura prematura de membranas en un 3% y retardo de crecimiento intrauterino en un 4%. Por eso siempre es muy importante que si se decide que una mamá va a ser tratada con quimioterapia durante el embarazo,
tenga un acompañamiento permanente y vigilancia estricta del crecimiento del bebé por los especialistas ginecobstetras y el pediatra durante toda esta fase que el feto reciba además quimioterapia durante el embarazo. Esto es entonces una vez más cuáles son los efectos secundarios más importantes de la quimioterapia durante el embarazo. Y aquí vemos que pues en rojo está el hallazgo de quimioterapia durante el embarazo y básicamente el efecto grande que tenemos es el retardo de crecimiento intrauterino. Esto es lo que más sucede. El bebé es viable, pero puede nacer más pequeño. Se han realizado estudios obviamente para evaluar si eso trae consecuencias a largo plazo para los bebés y está este estudio publicado en Lancet Oncology también en 2012, donde se ve que la quimioterapia durante el embarazo no genera deterioro de la función cognitiva, es decir, del pensamiento, de la memoria, de las funciones cerebrales, ni de la función cardíaca comparado con otros fetos que no han recibido quimioterapia. Entonces es un hallazgo importante porque en realidad, como comenté previamente, la quimioterapia puede ser necesario durante el embarazo y existía la duda si esto iba a generar secuelas a largo plazo para el feto, pero tenemos estudios que muestran que no hay secuelas cerebrales ni cardíacas. Y esto también lo que nos muestra esta gráfica es que lo que puede ser más peligroso para el feto es tener un parto prematuro. Entonces, en lo posible, se debe demorar el parto lo más que se pueda, porque se ha visto que a medida que cada mes de embarazo se puede prolongar, el coeficiente intelectual del bebé o del feto va a ser mayor. Entonces, lo que sí se ha visto es que lo más que podamos hacer durante el embarazo va a evitar que el bebé tenga problemas cognitivos durante su vida. Entonces es importante saber esto, por eso el principio de mantener el embarazo lo más que se pueda y sabemos que usamos esquemas de quimioterapia ajustados. Entonces aquí tenemos otro estudio específico también que habla del tipo de medicamento utilizado durante el embarazo y un seguimiento a 20 años de 1.170 pacientes en los cuales se usaron medicamentos como agentes alquilantes, antraciclinas, antimetabolitos, taxanos y platino. Y este estudio nos mostró que no había aumento de la mortalidad en los fetos que reciben este tipo de medicamentos. Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros es hacer tratamientos de quimioterapia con este tipo de drogas y pues ahí obviamente en estos medicamentos están incluidos los tratamientos de los cánceres más frecuentes, cáncer de mama, cáncer de cervix, que son los que tienen más evidencia y sabemos que en caso extremo de que sean necesarios los podemos administrar sin aumentar la mortalidad del bebé y sin generarle secuelas a largo plazo. En cuanto a otros tratamientos que requiera el cáncer durante el embarazo, la cirugía oncológica es un procedimiento que se puede tolerar bien, se puede hacer durante todo el embarazo y si en las fases tempranas la paciente tiene un cáncer localizado, pues puede ser una buena opción ya que sabemos que en esa fase del primer trimestre la quimioterapia no sería segura para el bebé. La radioterapia puede tener efectos variados en el feto dependiendo de la semana de gestación. Si es antes de las 10 semanas, puede ser letal, hasta la semana 10 y 10 puede tener retraso de crecimiento intrauterino y después de los 6 meses puede generar esterilidad y alteraciones genéticas. Entonces, en realidad, la radioterapia está contraindicada, solo se utilizaría en algunas ocasiones excepcionales por encima del diafragma y protegiendo el abdomen. Entonces, este tendría unas indicaciones muy sutiles, muy específicas que hay que tener en cuenta. Ahora hablando específicamente del cáncer de mama durante el embarazo, vamos a ver que es el más frecuente, se presenta en 3.000 a 10.000 mujeres gestantes durante el embarazo o hasta un año después del parto. Un 10% de las pacientes con cáncer de mama son menores de 40 años y están embarazadas al diagnóstico y el 3% de los cánceres de mama, en total de todo el grueso de tumores, se pueden presentar durante el embarazo. En esta gráfica pues volvemos a ver la epidemiología, aquí en rojo vemos el cáncer de mama como el cáncer más predominante y aquí vemos en estas gráficas en azul el cáncer diagnosticado durante el embarazo y en amarillo el cáncer diagnosticado durante la lactancia, que también puede pasar justo después del parto. En cuanto al subtipo molecular del cáncer, pues lo que tenemos evidencia según este artículo publicado en Acta de Oncology 2012,
es que los perfiles moleculares en referencia a los receptores hormonales, a la presencia de proteína HER2, en cuanto al índice de crecimiento celular, en realidad son muy similares durante el embarazo que durante la enfermedad en pacientes no embarazadas. Esto es importante porque no sabemos si el cáncer de mama durante el embarazo pudiera ser más agresivo o diferente, pero en realidad lo que vemos es que se presenta con las mismas características y con la misma perfil molecular. Es importante tener en cuenta lo que había mencionado previamente, los cambios fisiológicos durante el embarazo de la mama se puede inflamar y pueden no verse los tumores. Si usted tiene alguna sospecha, pues puede realizar una mamografía y una ecografía para aclarar el diagnóstico y siempre hay que hacer una biopsia confirmatoria que nos dé la histología en patología del tumor para poderlo tratar. Para iniciar el tratamiento, una vez más, se debe evaluar el desarrollo del feto. Después del parto no se debe administrar la lactancia si la mamá está en tratamiento con radioterapia o quimioterapia. Y para planear un siguiente embarazo, se deben esperar por lo menos 2 años después del tratamiento con quimioterapia, para evitar que no haya complicaciones fetales en el siguiente embarazo, porque puede haber efecto residual de la quimioterapia durante este tiempo. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos podemos usar durante el embarazo, hablando específicamente de cáncer de mama? La cirugía se puede hacer, si el cirujano valora a la paciente y considera que el tumor es resecable, se puede realizar. La quimioterapia se hace, sí, ajustada con los medicamentos que sabemos que pueden ser seguros para el feto, que como mencioné previamente los tenemos documentados. Y la radioterapia, preferiblemente se prefiere esperar hasta después del parto. Si hay que hacerla embarazada, habría que hacerla con protección abdominal, lo cual también es posible, pero hay que mirar que el caso lo requiera. No hay evidencia a favor, es más, hay evidencia en contra de administrar tratamientos hormonales o biológicos durante el embarazo. Entonces, estos tratamientos no se recomiendan durante el embarazo. Esto es lo que ha mencionado la radioterapia, solamente en casos muy específicos. Y la recomendación de la quimioterapia, como siempre, es muy importante siempre este paciente abordarlo en conjunto con los ginecobstetras, con los neonatólogos y con el especialista en ética, además del cirujano, porque es una situación compleja de un paciente y un bebé que pueden tener complicaciones. La idea de los tratamientos del cáncer es que se hacen lo más parecido posibles a las pacientes sin cáncer y lo que hacemos es detectar las drogas de quimioterapia que tengan menos toxicidad, con la misma eficacia. Podemos hacer esquemas en vez de doxorubicina con epirubicina, podemos hacer paclitaxel semanal y hacemos ajustes de acuerdo a todo el soporte que la paciente requiera con sus características. Y para evaluar el bebé, como mencioné previamente, siempre acompañamiento permanente del ginecobstetra, el neonatólogo, y hacer ultrasonidos para ver la viabilidad, el crecimiento fetal después de cada ciclo de quimioterapia, porque es importante ver que el bebé esté sano, que esté creciendo, y todo este control se hace en conjunta con los ginecobstetras. Tenemos una guía de manejo esclarecida también para cáncer de mama de la ESMO, publicado en Lancet 2012, donde nos habla qué hacemos en el primer trimestre y qué hacemos en el segundo y tercer trimestre. Entonces, como mencioné, en el primer trimestre pues hay que mirar la urgencia del tratamiento del paciente y evaluar siempre con cuidado los efectos que puede tener y tratar de llevar el embarazo. Si es una urgencia, pues habrá que hacer el tratamiento tempranamente. Si es segundo o tercer trimestre, no tendríamos tanto problema para tratar el bebé, como todo lo que he mencionado, pero lo importante es saber que estas guías existen y que podemos apoyarnos en ellas para tomar las decisiones dentro del contexto del grupo multidisciplinario. En cuanto a otras terapias como anticuerpos monoclonales y terapia blanco dirigido con hilo de tirosinquinasa, la evidencia que tenemos es que no hay muchos datos clínicos de la seguridad, es más, podrían ser contraproducentes. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de seleccionar los tratamientos que se van a administrar de acuerdo al periodo de la gestación. Si la paciente requiere un tratamiento neoadyuvante o adyuvante en un caso de una enfermedad localizada, la idea, como ya dije, es tener esquemas con antraciclinas, con taxanos y evitar los agentes alquilantes que podrían ser más tóxicos en un momento dado. Y esto aplica para todo el tipo de tumores que podemos tener, incluyendo los triple negativos. La supervivencia en general de estos pacientes es del 70% a 5 años, o sea, la enfermedad sigue siendo de buen pronóstico. El cáncer de mama en oncología es considerada una enfermedad de buen pronóstico. Y el embarazo no hace que este cáncer sea más agresivo ni más difícil de tratar.
Como mencioné previamente, la terapia hormonal no estaría indicada porque genera un gran riesgo de malformaciones y trastuzumab igualmente podría también generar dificultades, incluso como anhidránidos o malformaciones. Entonces, ese tipo de terapias durante el embarazo no se deben administrar. En este cuadrito resumen vemos todos los tratamientos que se pueden hacer. Segundo y tercer trimestre se puede hacer quimioterapia, la cirugía se puede hacer durante todo el embarazo y ya después del parto podemos usar terapias endocrinas o terapias anti-HER2 y la radioterapia. El manejo de la fertilidad, entonces unas cuantas palabras sobre esto porque es un cuestionamiento importante para las mujeres que han tenido esta situación y para los médicos que atendemos a estas pacientes. Muchos tratamientos pueden afectar la fertilidad y existen diversas técnicas que pueden ayudar a conservarla. Siempre lo importante es explicarle esto a las pacientes antes de empezar un tratamiento oncológico para que puedan tomar decisiones sobre este tipo de situaciones. Por ejemplo, una es vitrificar ovocitos o embriones que posteriormente luego son implantados nuevamente en la mamá cuando se supera el cáncer. Sin embargo, el problema es que esto requiere un flujo hormonal importante y los pacientes que tienen cánceres que tienen estímulo por hormonas, pues no serían recomendadas. Entonces sería escogido solo para tumores que no dependan de manejo hormonal. También se puede criopreservar tejido ovárico que puede recolocarse en el sitio de origen después de que el tratamiento del cáncer termine. También se puede cambiar la localización de los ovarios durante la radioterapia para que no se afecte y administrar estrategias como inhibidores de LH-RH para proteger a los ovarios y que estos no se alteren durante la quimioterapia. Entonces, la verdad es que si podemos hacer todo esto también acompañado de un especialista en fertilidad, podemos acompañar a las pacientes para que no tengan posteriormente problemas en la fertilidad, sobre todo pues esto es indicado para pacientes con cáncer temprano que va a ser curado y pueden obviamente después del tratamiento del cáncer pensar en tener una familia. Y ya como conclusión, lo importante que debe quedar de esta charla es que el manejo de las pacientes con cáncer durante el embarazo debe ser personalizado y valorado entre un equipo multidisciplinario y que tenemos guías de manejo, sociedades científicas oncológicas que nos orientan a tomar las decisiones. Siempre se evalúa el estadio del tumor, su pronóstico, la edad gestacional, los efectos del tratamiento en el feto, el riesgo de la madre, si puede retrasar o no la terapia oncológica hasta que el embarazo esté más avanzado y el riesgo que tiene el feto para un parto prematuro es fundamental para poder tomar las decisiones. Los principales efectos de la quimioterapia, sobre todo cuando la administramos en segundo y tercer trimestre, que es cuando de verdad estamos administrándola en la vida real y es la situación más cómoda para todos, lo que puede pasar es que haya retardo en crecimiento intrauterino y parto pretérmino. No se afecta la supervivencia del feto, ni hay secuelas neurológicas, ni hay secuelas cardíacas. Por lo cual, si consideramos que el caso es partidario de tratamiento, lo podemos administrar con toda la vigilancia estricta, la viabilidad del fetal, acompañado del obstetra y del neonatólogo. Y importante que muchos tratamientos pueden afectar la fertilidad, por lo cual siempre a estos pacientes debemos darles un acompañamiento también de consejería genética y de fertilidad para que puedan tener posteriormente una paridad después de superado el cáncer, que sea candidato a un manejo curativo porque es un cáncer localizado. Y pues esto era lo que quería revisar el día de hoy. Quedo atenta a las preguntas y a los comentarios que puedan tener. Muchas gracias por la invitación.